Muy buenos días a todos, a nuestros seguidores del canal, a todas las personas. En este video vamos a hablar de cómo los países potencia con capacidad nuclear son capaces de aplicar estrategias de coerción política sobre otros países que no tienen este poderío. Primero, vamos a examinar esta subordinación. Pero, ¿a qué nos referimos con subordinación entre países? En esta situación, la subordinación es cuando un país más fuerte que otro utiliza medios o situaciones como una amenaza latente, un gran poderío militar, una fuerza económica muy grande para suprimir a un país y de cierto modo entrar en una dependencia con este, de tal forma que el país más débil dependa del país grande, ya sea por motivos de seguridad, de economía o de política. Históricamente, si lo analizamos, esto ha ocurrido bastante. Y más que todo, en todo este contexto de la Guerra Fría, donde ocurrió la proliferación nuclear, se pueden ver ejemplos claros de cómo esta subordinación entre países actúa. Claramente, eh, bien es sabido que en la Guerra Fría el mundo se dividió en dos, en el bloque este y en el bloque oeste. En sí, el bloque este constaba de todos estos países soviéticos que estaban del lado de Rusia y el otro bloque constaba de los países que estaban aliados con Estados Unidos. Cada uno defendiendo sus ideologías en esta gran guerra de ideologías, se tuvo que leer de alguna forma a estas dos grandes potencias por el simple hecho que si no te alías con una es considerado como si no te fueras el enemigo, como si no quisieras apoyar la causa. Es así como muchos países que quedaron en medio de estos dos países se vieron obligados a ceder ante las pretensiones del uno o el otro, para así cumplir con las expectativas de estas potencias y no estar amenazados y en cierto modo estar protegidos. Visto de cierto modo, esto corresponde con la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es una teoría que utiliza la dualidad de centro-periferia, en la cual dice que la economía global y el desarrollo del mundo está de una manera desigual y es supremamente perjudicial para los países que no están desarrollados, los cuales se les ha asignado un rol de subordinación que solo producen materias primas con poco valor, de tal forma que las potencias sean las que se beneficien de esto y los países pequeños queden sometidos a estas grandes potencias. Esto ocurre porque básicamente las relaciones desiguales de poder determinan las relaciones comerciales y el desarrollo de la dependencia. Además, las naciones ricas buscan perpetuar este estado de dependencia por múltiples razones, por motivos políticos, mediáticos, educativos, culturales, y, y esto ocurre más que todo porque las potencias son las que manejan armamento nuclear, armamento militar fuerte, y los países no desarrollados son los países que quedan sometidos a esto. Trayendo a colación ciertos como eventos en los que se puede ver la subordinación, vamos a hablar un poco específicamente del caso de Cuba. Cuba, en ese entonces, en mitad de la Guerra Fría, básicamente, ellos estaban aliados con el bloque de la Unión Soviética. Ya sabemos que Cuba es un país socialista. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos se entera de esto y ellos además querían anexar a Cuba a su territorio, ya que era una colonia económica. Sin embargo, tras la crisis de los misiles, enterarse que tenía misiles, podía estallar una guerra. Lo que ocurre es que Estados Unidos utiliza una de las técnicas de subordinación más allá de lo militar, que son las subordinaciones económicas. Estas son vistas de mejor manera, ya que no son tan violentas, tan sádicas, por decirlo de cierto modo coloquial, que Cuba quedó bloqueado económicamente ante el mundo y su economía lo que pasó fue que se fue para abajo. Eso es una forma de cómo los países potencia pueden ser capaces de subordinar a otros países del tercer mundo porque simplemente no son tan poderosos como ellos, tanto económica, militar y políticamente. También se conoce muy bien que en Medio Oriente hay muchas cantidades de reservas de petróleo. Estas en las cuales cualquier país potencia, en este caso que vienen a ser Estados Unidos y Rusia, estarían interesadas. En este caso, la justificación de intervención de varios países era bastante fácil.
Por un lado, la Unión Soviética podría justificar por su relación de cercanía a la zona. Sin embargo, Estados Unidos debía plantear soluciones más complejas, como la liberación del país desde el auge del comunismo, esto en contexto de la Guerra Fría, pero también ya después del 9/11, que fue lo que ocurrió con los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, justificar para derrotar al terrorismo. Es así como, en cierto modo, Estados Unidos logra entrar en este conflicto. También vamos a tener un video en el cual detallamos específicamente cómo son estas políticas, las cuales se utilizan para lograr, lograr a fondo un propósito económico. Pero una de las razones por la que Estados Unidos también entró fue por las armas nucleares. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos en ese entonces poseía arsenal nuclear y ellos también acusaron a Irak de que ellos tenían armas nucleares y que los está amenazando supuestamente, aunque pues Irak no los iba a atacar directamente. Es así como Estados Unidos se iba manifestando violentamente en el territorio y era cuestión de tiempo para que los estados cercanos o vecinos como Siria formaran una coalición de apoyo con Rusia. ¿Por qué con Rusia? Porque Rusia es otra potencia, la cual está cerca y también tiene arsenal militar. Así tienen un chance, una oportunidad contra la amenaza del invasor. Cabe resaltar que en esta guerra, en este periodo de la historia, también las armas nucleares se van modernizando, van avanzando cada vez con el propósito de superar las del rival. En estos, pues tienen blancos como esta constante modernización, mejor dicho, generan una ventaja sobre los poseedores de la tecnología, pero también aumenta la amenaza latente del uso de estas armas, ya que con base a esto es probablemente que los países que las posean ya no sean los únicos con control total de sus armas y la decisión de cuándo usarlas. Como de conclusión, les queremos mostrar cómo estos países potencias son capaces de someter a otros. Es más que todo una cuestión ideológica de seguridad, de, de sacar al invasor del territorio y de proteger a los ciudadanos. Incluso las políticas de seguridad, las políticas de democracia son una mera fachada, de las cuales vamos a hablar en otro video, link en la descripción. Y es por esto que las armas nucleares, más allá de ser una amenaza, más allá de ser una arma la cual permita atacar a los enemigos de cierto país, es más que todo una amenaza para suprimir a otros y para mantener el control estratégico de ciertas zonas del mundo. Es así que las armas nucleares en este momento son una gran demostración de poder que algunas potencias del mundo tienen para tener el mundo en sus manos.